Muy bien, saludos a todos. ¿Listos? Ahí le entramos a este tema. Predicólicos. ¿Qué onda con el arte de la predicación? Algunos de ustedes, me imagino, son predicadores, otros son aspirantes, otros son fans de las predicaciones o de los predicadores, y todos los cristianos hablamos, pensamos, meditamos en predicaciones. Pero hoy yo quiero que revisemos algunos mitos respecto al arte de la predicación, y cuando anuncié este live en particular, incluí la palabra estrategas, porque creo que esto no solamente es importante para aquellos que son fans de la predicación o utilizan el don de la predicación, sino que lo voy a tratar desde la perspectiva de la estrategia de la iglesia. Para, como dijimos en el live pasado, ser eficaces y no solamente afectivos en nuestro cumplimiento de la misión que Dios puso en nuestras manos. En palabras de Jesús, que vayamos y hagamos discípulos de Él. Muy bien. Y voy a empezar con algunas ideas simples, pero que desmitifican algunas ideas equivocadas o nociones equivocadas que tenemos respecto a la predicación. Estas ideas te van en ningún orden en particular, aunque hay cierta secuencia. Empiezo por las más simples. La primera es: no fue el método más usado por Jesús, y ya con eso tenemos suficiente para reflexionar. ¿Cómo? La predicación como metodología no fue la metodología que Jesús usó más seguido. De hecho, tenemos 3 años de ministerio en el caso de Cristo. A través de los evangelios sabemos que por 3 años se estuvo dedicando específicamente a hacer discípulos, a comandar su proyecto de discipulado, y sin embargo le conocemos un solo sermón, o a lo sumo, según como leamos, 2 sermones. Y aún algunos eruditos señalan que eso que conocemos como el Sermón del Monte no fue un sermón, sino que simplemente él iba conversando con los discípulos, pero como en ese entonces estaba en la época o la temporada de hacer muchos milagros, la gente se agolpaba. En una ocasión anterior les había dado de comer. Imagínense que cuando hay comida gratis la gente se junta, y si encima hay milagros, más curiosos se juntan. La gente se había juntado alrededor de Jesús y entre todos iban repitiendo lo que él les decía a los discípulos. Esa es una teoría. Pero pónganle que no, que lo que tenemos allí es como si fuera una cruzada moderna. Jesús da un gran discurso y hay una multitud que escucha. ¿Pero no te parece curioso que tenemos una sola escena así en medio de 3 años de ministerio? Si somos sinceros, deberíamos detenernos a meditar en por qué el evangelio, los evangelios, nos cuentan acerca del ministerio de Jesús y no le muestran dando discursos. Obviamente porque no fue la metodología que más utilizó. Sin embargo, aterricemos esto en nuestro presente, es la metodología que más usamos nosotros. Y ahí te va una segunda verdad que es tiempo de dejar en claro. La predicación, como un discurso de cierta cantidad de minutos en el que alguien comparte un monólogo, aunque esté enfatizando algo que viene de la palabra de Dios, es una metodología. De hecho, es fundamental que hagamos esta diferenciación. Una cosa es el mensaje, otra cosa es la predicación. A veces usamos estas 2 ideas o estas 2 nociones como si fueran sinónimas, pero no lo son. La predicación es un discurso y no es sagrada como metodología, si no Jesús lo hubiera usado todo el tiempo. Lo que es sagrado es el mensaje. A veces yo escucho hablar de predicación y se da a entender de que son 2 ideas sinónimas. Como que no hay que cambiar la predicación porque el mensaje es sagrado. Claro, el mensaje es sagrado, pero la predicación no lo es. La predicación es una metodología. Lo sagrado es el mensaje. Ponete un momento a pensar. Dios nos entrega un mensaje para compartir. Si lo compartimos cantando o escribiendo o hablando por 40 minutos, lo que estamos decidiendo es cuál es la metodología para compartir el mensaje. Lo vital es que compartamos el mensaje que el Señor nos dio. Podemos hacerlo hablando, podemos hacerlo escribiendo, como yo hago con los libros, o podemos hacerlo cantando, si alguien va a cantar por 40 minutos o 50 minutos, y si así va a ser fiel a compartir el mensaje. De hecho, hay otra metodología que es la actuación. ¿Por qué en nuestras iglesias no utilizamos más el recurso del teatro? ¿Es menos espiritual? Bueno, obviamente nuestro acercamiento afectivo a lo que hacemos
nos enseñó, y repito para los que no estuvieron en el live pasado, afectivo no es sinónimo de efectivo. Afectivo tiene que ver con nuestros afectos. Heredamos una misiología que nos enseñó que lo que es sagrado es el formato de dar un discurso de 40 minutos, o antes era de 50 minutos, o antes era de más de una hora, y todavía lo sigue siendo en algunos rincones de la iglesia. Mis hermanos, lo que es sagrado no es lo que dura el discurso. Lo sagrado es el mensaje que debe venir del corazón de Dios, y como Dios no se contradice a sí mismo, debe partir de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Por eso un mensaje bíblico es aquel que le deja decir a la Biblia lo que la Biblia dice. Y de hecho eso me lleva a otra idea para decir. Para saber, ahí te va. Para saber si un mensaje es bíblico hay que comprender la Biblia. Porque como dije en el live de abibliamiento, no es lo mismo leer la Biblia que entender la Biblia. A veces la religión nos enseñó a recomendarle a la gente que lo importante es leer la Biblia. Y obviamente leer la Biblia es fundamental. Sin embargo, hay algo todavía más poderoso que leer la Biblia, y es entenderla. Porque hay gente que la lee continuamente y sin embargo no la entiende. ¿Por qué? Porque tiene un acercamiento literalista, porque no sabe hacer teología, porque no conoce referencias internas del texto, porque no sabe distinguir formatos literarios, porque cree que una descripción es una prescripción o que un poema es igual que una doctrina. Queridos, la Biblia utiliza distintos géneros literarios y tenemos que aprender a discernir qué género es este y qué género es este otro. O sea, no es lo mismo leer la Biblia que entender la Biblia. Y no es lo mismo citar la Biblia que compartir mensajes bíblicos. Así que repito esta idea también. Para saber si un mensaje es bíblico hay que comprender la Biblia. Porque si no comprendemos la Biblia, no tenemos herramientas para discernir si un mensaje es bíblico o no. Por eso es que el grueso de la gente, el pueblo por así decirlo, muchas veces cree que un mensaje es bíblico solamente porque cita versículos o cita historias de la Biblia. Y como se cita una historia de la Biblia o se repiten algunos versículos, asumimos ese mensaje es bíblico. Bueno, ahí te va otra noticia. Un mensaje o una predicación, mejor dicho, puede tener un montón de versículos, puede hacer alegorías con historias de la Biblia y ser completamente antibíblico, porque no está diciendo lo que el mensaje decía originalmente. Por ejemplo, le hace decir al texto lo que nunca le quiso decir a los lectores originales. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, las cartas de Pablo, que fueron escritas a los Efesios y a los Corintios, no pueden decir o querer decir algo hoy que no le quisieron decir a los Efesios o a los Corintios. Obviamente hay que hacer una contextualización de qué quiso decirle Pablo a los Corintios y a los Efesios para trasladar ese mensaje al hoy. Por eso es que siempre hay nuevas versiones de las traducciones bíblicas, porque el lenguaje es un elemento fluido de la cultura y va mutando con el uso de los pueblos. O sea, hay un montón de hables para estar seguros que un mensaje es bíblico, pero nunca va a contradecir lo que quiso decir originalmente. Ahí les va otra y respondo preguntas porque veo que hay un montón de mensajes. Y saludos a todos los que me hablan por ahí. Que un mensaje use versículos o alegorías bíblicas no le hace bíblico. El anterior, para saber si un mensaje es bíblico hay que comprender la Biblia, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es saber leerla. Otra, la predicación y el mensaje no son sinónimos, son dos cosas diferentes. El mensaje es lo que Dios quiere que compartamos. La predicación es, si estuviéramos en el ámbito académico, lo llamaríamos clase magistral. Si estuviéramos en el ámbito artístico, lo podemos llamar monólogo, o en el ámbito político lo podemos llamar un discurso. Eso es una predicación. En el ámbito religioso así llamamos al compartir un mensaje en un formato discursivo. Pero eso no es lo sagrado es el mensaje. Y hay distintas metodologías para compartirlo. Ahí les va otra. Bueno, no, prometí que iba a responder preguntas. A ver, ¿qué veo por aquí? El contorno de todo el versículo. Claro que sí, hay un dicho, ustedes lo conocen, que dice: un texto fuera del contexto es pretexto para hacerle decir al texto lo que no quiere decir. Por eso insisto, siempre debemos partir de qué quiso decir esto en los originales, a quienes les fue escrito esto. ¿Qué quiso decir originalmente? Porque eso tiene que ver con el meollo de lo que quiere decir
para mí. Si no, uno le puede hacer decir a la Biblia cualquier cosa. Te doy un ejemplo. El otro día estuvo dando vueltas la idea de que encerrarnos, la cuarentena, tiene que ver con una agenda del faraón para que no podamos salir a predicar el evangelio, volver a los templos, cuando en realidad la misma alegoría se puede utilizar con el mismo texto o la misma historia para decir que el pueblo de Israel tuvo que encerrarse porque afuera estaba la plaga. Es la misma historia, pero uno puede agarrar un elemento de la historia o un versículo de un contexto y hacerle decir a la Biblia lo que no quiere decir originalmente. Por eso dijimos que un mensaje use versículos o alegorías bíblicas no lo hace bíblico. O bien, otra. ¿Cómo hacemos teología de la Biblia? Construyendo con prescripciones, con declaraciones y con textos que son doctrinales. No podemos utilizar un solo versículo para sostener una doctrina. Tiene que haber un sistema de versículos. La teología no se hace con versículos sueltos. Se hace construyendo desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento, con las cartas de Pablo, con los dichos de Jesús, con las historias del Antiguo Testamento. Por eso es que también hay que conocer referencias internas y a la vez ilustrarlas con referencias externas. Así se edifica teología, nunca con versículos sueltos. A ver, ¿qué opinas de los predicadores que solo hablan de desastres y profecías catastróficas? Que eso es más viejo que el planeta Tierra. Desde siempre se pronosticó que llega la peor era de la raza humana, que se vienen catástrofes. Eso ha pasado en toda la historia humana. Algunos de ustedes se acuerdan del Y2K, otros se acuerdan de las profecías del 2012, y si vamos hacia atrás, cada ciertos años siempre tenemos nuevas profecías. Yo creo que, como Pablo le deja en claro a los tesalonicenses, lo que nosotros tenemos es una esperanza, y tenemos que hablar del presente con una esperanza del futuro. Y obviamente sabemos que hay realidades negativas a nuestro alrededor, pero tenemos que concentrarnos en la esperanza que compartimos, porque aunque el mundo se descomponga, nosotros tenemos a Jesús y entonces siempre vivimos esperanzados. Sigo, a ver, ¿qué dice por acá? ¿Qué entiendes por la locura de la predicación en términos de la Reina Valera? El apóstol Pablo hace varias referencias a la locura, porque justamente para el mundo era una locura hablar de la gracia. El mundo siempre conoció a un Dios que castiga, a un Dios que retribuye. La ley del ojo por ojo y diente por diente, pero la gracia rompe con ese tipo de pensamiento y funcionamiento humano. La gracia interrumpe la retribución. Dios toma la iniciativa en amarnos y entonces nosotros le amamos a Él. Esa es una locura, ese es el Evangelio, esa es la gran noticia. De hecho, ese es el meollo de esta esperanza. No es solamente una esperanza por venir o por llegar, es una esperanza que ya llegó y estuvo entre nosotros. Nuestra esperanza tiene nombre, se llama Jesús. Es la expresión más completa de la gracia. Muy bien, sigo. Vamos con algunas otras ideas. Esta le va a sonar fuerte a alguno, pero ahí les va. Dios no le dicta mensajes ni al más ungido. Dejemos eso en claro. Dios no dicta mensajes. Dios inspira y Dios nos habla de manera personal, pero no podemos asumir que sus mensajes a nosotros tienen una aplicación universal. Porque en el momento que nuestras interpretaciones de lo que Dios nos dice a nosotros de manera personal las tratamos de convertir en mensajes universales, lo que estamos intentando utilizar es autoridad canónica. O sea, estamos intentando escribir el libro 67 de la Biblia. Y así nació el mormonismo, así nacieron los testigos de Jehová, y así han nacido un montón de sectas subevangélicas. Cuando alguien dice que tiene un mensaje de Dios para toda la iglesia, que no se adapta, sino que se adopta, y es para todos y en todo tiempo. Eso se llama lenguaje canónico, y es una herejía. Dios no dicta mensajes. Dios nos enseña, Dios nos revela e involucra nuestra personalidad humana para compartir esos mensajes desde nuestra interpretación personal
para otras personas. En el momento que damos a entender que Dios nos dicta un mensaje, estamos entrando en terreno peligroso. Sigo, ahí les va. Para saber si el predicador tiene autoridad para decir lo que dice, hay que saber, número 1, qué estudió, cuáles son sus fuentes objetivas. Número 2, qué hizo, cuáles son sus fuentes experimentales. O sea, ¿hace eso de lo que habla? Porque cualquiera puede dar un lindo discurso, pero ¿tiene autoridad para decir lo que dice? Y tercero, ¿tiene fuente moral? Porque ¿cómo vive sin la cámara encendida? Cualquiera puede dar un lindo discurso con el don de la elocuencia. Cualquiera se puede aprender algunos dichos cristianos, así como hubo cantantes que pensábamos que le cantaban a un varón y luego descubrimos que le cantaban a una mujer. Cualquiera puede repetir palabras lindas y aún palabras bíblicas, pero ¿tiene autoridad para decir lo que está diciendo? ¿Qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Tiene autoridad moral? Yo estoy seguro. Claro, yo puedo conformarme con evaluar su mensaje, pero para convertir a esa persona en una autoridad espiritual en mi vida, tengo que saber cómo vive. Y atención con algo. Lograr que otras personas te admiren se logra con los talentos cuando no te conocen. Pero si te conocen, eso se logra con el desarrollo del carácter. Es mucho más fácil que te admiren quienes no te conocen que quienes te conocen. Porque que te admiren quienes no te conocen demanda talentos, pero que te admiren quienes te conocen demanda autoridad moral. Por eso es que llegó la hora de desmitificar esto de la predicación. Yo no estoy hablando en contra de la predicación. Creo que es una herramienta poderosa, pero la tenemos que poner en su lugar, porque hay otras herramientas. Y además, porque tiene el peligro de que cuando la ponemos por encima de otras herramientas, asumimos que las personas que la utilizan bien son más espirituales que los que no la utilizan bien. Yo, por ejemplo, me crié en una iglesia donde había varios pastores y había un pastor que visitaba a todos los enfermos, que era amorosísimo para dar consejos, que era una persona increíblemente sabia, pero que no era bueno para dar el discurso que llamamos predicación. Y tristemente, para mi adolescencia, me di cuenta de que no lo tratábamos como tan espiritual como otro pastor que era bueno para los discursos, aunque ni visitaba a los enfermos, aunque no tenía un buen carácter. Bueno, ese es uno de los efectos colaterales negativos de poner la predicación discursiva por encima de otros dones y talentos. Pero sigo, me imagino que más de uno anda choqueado y sorprendido con lo que estoy diciendo. Otra idea importante. Que el mensaje te guste no significa que te bendice, porque te puede decir lo que ya querías escuchar. Yo a veces me encuentro con gente que comenta, wow, qué bendición ese mensaje, porque el mensaje lo que le dijo es lo que estaban esperando escuchar. Mirá cómo te gusta lo que te voy a decir. Mira este mensaje, qué poderoso es. Tú eres bendecido, Dios te eligió, Dios va a hacer milagros contigo. En este momento desato una unción de millonario en tu vida, te vas a llenar de dinero, vas a ser una persona exitosa. Todas las personas que te han criticado te van a pedir perdón. El día de mañana el mundo reconocerá que serás una persona increíblemente valiosa. ¿A quién no le gusta escuchar ese mensaje? A todos. Y uno puede decir, bueno, yo estaba necesitando eso. Todos necesitamos estímulo, pero cuidado, que un mensaje te diga lo que quieres escuchar no significa que te está bendiciendo, porque en algunas ocasiones necesitamos estímulo y en otras ocasiones necesitamos ser corregidos. El problema está en el desequilibrio, porque tenemos que animar, claro que sí, tenemos que estimular a la gente, claro que sí, pero también tenemos que corregir lo que está equivocado.
Cuando las cosas están mal hay que decirlo, porque un padre amoroso disciplina. No es que anda criticando y anda condenando para demostrar que él es más santo. No, ese es otro extremo. Pero cuidado con esas personas que solamente están tirando elogios. Porque claro, suelen ser populares porque a todos nos gusta escuchar elogios. Pero no siempre necesitamos elogios. A veces necesitamos corrección. Otra. La elocuencia no es sinónimo de unción. Que alguien predique bien no le hace más espiritual. Hay monologuistas que pueden aprenderse textos de memoria por varios minutos y los pueden decir con una facilidad increíble. Y de hecho, si hicieran eso con un lenguaje evangélico, probablemente creerías que están predicando, porque realmente lo pueden hacer. Pero eso no es sinónimo de espiritualidad. La verdadera espiritualidad tiene que ver con lo que Pablo le dice a los Gálatas, el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, gozo. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una mala interpretación de ciertas palabras de Jesús nos han hecho llegar a la conclusión de que si alguien predica bien es porque es muy espiritual. ¿Cuáles son esas palabras? De la abundancia del corazón habla la boca. Pensamos, si alguien habla lindo es porque tiene el corazón abundante. Pero otra vez hay que ir al texto bíblico y no hay que sacar un texto fuera del contexto. ¿De qué está hablando Jesús en ese texto? No está hablando de los discursos. Está hablando del trato interpersonal. Está hablando de la actitud de las personas para con otras personas. Porque dar un discurso de 1 hora lo puede hacer cualquier persona con elocuencia. Pero de la abundancia del corazón habla la boca en lo cotidiano, en cómo te refieres a otras personas, cuando nadie te ve, cuando estás abajo del escenario. O sea, en otras palabras, la verdadera espiritualidad tiene mucho más que ver con el backstage que con el stage. Vamos con otra pregunta. A ver. ¿Es importante estudiar teología? Es vital estudiar teología. Es disparatado dar la idea de que es espiritual no estudiar teología. ¿Qué es la teología? La lógica acerca de Dios. Yo quiero saber más acerca de Dios continuamente. Yo necesito continuamente saber más teología. Así que por el amor de Dios, estudia teología y aléjate de cualquiera que te diga que la teología va a pagar tu vida espiritual. Eso es una reverenda estupidez diabólica que ha lastimado muchísimo a la iglesia. Consejo para alguien que inicia. Ama al Señor por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo y en base a eso trata de servir a los demás. Y si te estás refiriendo al don de la predicación, toma cursos para hacerlo mejor. De hecho, miren qué interesante. Esta semana estamos empezando 4 cursos nuevos en el Instituto ESES 25. Uno tiene que ver con inteligencias múltiples, porque distintas personas aprenden de distinta manera y por eso necesitamos distintas metodologías para enseñarle a distintas personas. Ahora vuelvo a las preguntas. Otro curso es de discipulado online. Es el que empiezo mañana con el pastor Howard Andrejol. Porque lo que Jesús nos llamó a hacer no es a dar discursos, sino a ser discípulos. Pero a la vez, el discurso, el arte de la predicación, es una técnica de comunicación. Y tenemos también un curso de comunicación que va a dar el pastor Gustavo Falcón de México. Así que no estoy diciendo que no es importante la predicación. Tenemos que mejorar el arte de la predicación. Lo que no tenemos que hacer es poner la predicación en un podio por encima de otras metodologías, porque eso nos ha lastimado en varios niveles. Que alguien predique bien no le hace más espiritual. Por eso lo más importante es dejar en claro que lo que necesitamos es el fruto del Espíritu Santo primero. Y luego mejoremos el uso de nuestros talentos y de nuestros métodos. Por ejemplo, el arte de la predicación. Sigo. Otra idea importante para dejar en claro. Que le guste un mayor número de personas no significa que es cierto y menos que es bíblico. No es un concurso de popularidad. De hecho, la popularidad, ya dije esto en otros lives, es un filtro de la realidad pero muy mundano. El creer que algo es más valioso porque es más popular, de lo que nos habla es de dónde está la gente, no de cuál es el valor de una persona o una habilidad. Por ejemplo, un mayor número de personas cree que ser futbolista es más valioso que ser médico.
Pero en la vida práctica un futbolista corre atrás de una pelota y el médico salva vidas. Entonces la escala de valores del mundo determina qué es más popular o no. Ese no es un filtro sabio para un cristiano maduro. Muy bien, vamos con otra. Esta va a choquear a varios. Se puede ser un gran predicador y un líder mediocre al mismo tiempo. Repito esa. Se puede ser un gran predicador y un líder mediocre al mismo tiempo. Si ustedes me preguntan, ¿qué necesita más la iglesia? ¿Grandes predicadores o buenos líderes? No tengo lugar a duda de que lo que necesita la iglesia es mejores líderes, mejores administradores, gente que potencia a otras personas, no mejores discursistas o monologuistas. No tiene nada de malo, obviamente, si vamos a comunicarnos a través de la predicación, prefiero escuchar a un buen predicador que a un mal predicador. Pero atención con esto, un pastor es mucho más un líder que comanda voluntades, que gestiona emociones y que convoca personas para sumar a la causa, que simplemente alguien que da un buen discurso. De hecho, yo conozco algunos muy buenos predicadores que son muy malos líderes y algunos excelentes líderes que no necesariamente son los mejores predicadores. Yo creo que los mejores líderes siempre aprenden a comunicarse mejor, pero no necesariamente ese es su rasgo más distintivo. Los mejores líderes saben ejercitar influencia, saben convocar voluntades, saben gestionar opiniones, saben utilizar distintas personas para distintas situaciones y saben leer los dones y talentos de las personas para ponerlas en el lugar adecuado para su desarrollo y a la vez el bien común. Así que cuidado con asumir que si alguien predica bien es porque es un buen líder. Son dos variables completamente diferentes. Una más. Que el predicador te diga que viene de Dios no significa que viene de Dios, significa que te dijo que viene de Dios y nada más. Que algo venga de Dios quiere decir que viene de su palabra. Por eso es que estamos por sacar al mercado un libro acerca de predicación que tiene que ver con la predicación expositiva del pastor Fermín Cuarto. Este libro yo creo que es urgente porque necesitamos que las predicaciones le dejen decir a la Biblia lo que ya dice y no que le hagan decir lo que no dice. Necesitamos explicar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, ampliar la voluntad de Dios, aterrizar la palabra de Dios a las necesidades de las personas en un lenguaje que ellos puedan entender. Pero no se trata de que yo predico lo que se me da la gana para lograr lo que yo quiero lograr y me justifico con alegorías bíblicas o versículos sueltos. Uno le puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. Que un predicador diga, y esto de Dios, o Dios me dijo que te diga, eso no significa que el mensaje viene de Dios. El mensaje viene de Dios cuando no contradice su palabra y emerge de lo que Dios ya reveló. Otra pregunta. A ver. No escuché bien el tema de las obras de teatro. Ahí va de nuevo. El teatro es una metodología de enseñanza o para compartir un mensaje que es una metodología fabulosa. Sin embargo, la tenemos subdesarrollada. Así como tenemos sobredesarrollada la metodología del discurso, tenemos subdesarrollada la metodología de la actuación. O sea, lo importante, dijimos, es el mensaje. El mensaje es sagrado, el mensaje no debe cambiar. Pero ¿cómo compartimos ese mensaje? Bueno, algunas ideas. Lo podemos hacer hablando, lo podemos hacer cantando, lo podemos hacer escribiendo y lo podemos hacer actuando. Hay mucho más para decir. A mí me da entre risa y enojo cuando veo en algunas congregaciones que el teatro, por ejemplo, es utilizado o subutilizado, pero utilizado en algún evento especial de tanto en tanto como ilustración, pero siempre después tiene que venir el discurso, porque si no, no fue suficientemente bíblico. Otra vez, lo bíblico tiene que ver con compartir lo que dice la Biblia y se pueden utilizar distintas metodologías para hacerlo. De hecho, esta es la idea final. Una predicación es un discurso, un monólogo o una clase magistral y como método pedagógico es incompleto. Y por eso la iglesia sería mucho más fuerte si tuviera mejores discipuladores que predicadores.
Si todavía no leíste mi libro Liderazgo Generacional, léelo pronto, compartilo con tus pastores, compartilo con otros pastores, compartilo con tus líderes, con tu equipo de liderazgo si eres pastor. Ahí te vas a encontrar con un pentágono. Cuando estudié neurociencia y a través de la lectura y de la experiencia que Dios me ha permitido a través de los años, pude trabajar en este pentágono del aprendizaje. Hay zonas neuronales. Hoy sabemos que recién internalizan conocimiento cuando hay interacción o cuando utilizan la creatividad o cuando pueden poner en sus propias palabras lo que están escuchando. Sin embargo, la metodología de la predicación no nos permite nada de eso. Por eso es que tenemos que aprender a involucrar otras metodologías de pedagogía bíblica. Necesitamos otras avenidas para acompañar a la gente a la madurez en Cristo. No podemos tratar de arreglar todo con discursos semanales. Yo a veces miro a algunos líderes cristianos y pastores y no se me ofenda a nadie. Digo esto con amor y misericordia porque soy parte de la misma iglesia que todos ellos. Pero no vamos a llegar demasiado lejos si la mayoría de nuestros líderes son youtubers con un decorado de iglesia. Si yo hago un video de YouTube con un decorado de iglesia, eso no me hace pastor. Me hace un comunicador que hizo un video o que dio un discurso. Necesitamos pastores que acompañen a las ovejas, que las nutran, que las curen. Y obviamente en una iglesia grande uno necesita distintos roles. Por eso es que siempre me parece sospechoso cuando en una congregación hay un solo super predicador y todo ronda alrededor de esa persona y nadie más habla porque es el que mejor comunica. Necesitamos iglesias fuertes y para eso tenemos que utilizar todos los dones y talentos que Dios nos dio. Y necesitamos respetar mejor su diseño, entendiendo que hay gente que aprende de manera auditiva, hay gente que aprende de manera visual y sobre todo hay gente que aprende de manera afectiva. Así como aprendimos nosotros, que hemos aprendido muchas cosas sin cuestionarlas, simplemente porque las aprendimos de gente en la que confiamos. Bueno, ahora usemos eso a nuestro favor. Acerquémonos a las personas, sobre todo a las nuevas generaciones. Necesitamos pastores con olor a oveja, más que con olor a micrófono. Necesitamos acompañar a las personas a la madurez en Cristo. Los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes de nuestras iglesias van a llegar a la adultez como sea, porque envejecer es obligatorio. Pero madurar tiene que ver con las decisiones que toman y nosotros tenemos que facilitar que tomen mejores decisiones. Si podemos facilitar eso a través de un buen discurso semanal, seguilo haciendo. Pero hay otras maneras y de hecho hay otras maneras mucho más efectivas que simplemente dar discursos. Les hago una confesión. ¿Por qué me animé a usar este tema en este live? Algunos de ustedes, hay gente por ahí que me considera elocuente, así que yo no estoy tirando piedras desde la ventana de enfrente. De hecho, probablemente lo que estoy diciendo juega en mi contra, porque soy conferencista y me invitan a dar discursos. Aunque yo diría y aclararía que lo que yo hago mayormente es dar conferencias de entrenamiento y no discursos. Yo no soy un predicador de domingo. Doy a veces predicaciones en las iglesias porque amo a la iglesia y quiero servir a la gente, pero eso no es en lo que me concentro. Yo me concentro en equipar líderes y doy conferencias. Pero el punto es que la iglesia no es un centro de conferencias. La iglesia es una comunidad, una familia a la cual pertenecer. Y por eso tenemos que aprender a priorizar las relaciones interpersonales, el pastorado y el discipulado. Por eso es que también te vuelvo a animar a que te conectes al curso de discipulado online que vamos a empezar con el pastor Howard Underhall en el Instituto S25 y a todo lo que estamos haciendo, porque lo que hace la iglesia no se reduce de mejorar las reuniones, se trata de acompañar a las personas a la madurez en Cristo. Así que resumo lo que dije. La predicación como arte discursivo no es sinónimo del mensaje. El mensaje es sagrado. La metodología pedagógica no lo es. Podemos cambiarla. No es más espiritual predicar largo que predicar corto o dar un monólogo a que hablen muchas personas, a que haya teatro, involucremos canciones y videos. No, el punto sagrado es compartir el mensaje, compartir lo que Dios quiere que compartamos. Para que ese mensaje sea bíblico, no basta con decir versículos o citar historias de la Biblia. Tiene que ser fiel a lo que la Biblia ya dice.
eso que ya dice, que le quiso decir a los lectores originales, tenemos que aterrizarlo al hoy. Pero el meollo, el embrión de lo que dice hoy no puede ser distinto a lo que quiso decir originalmente. Así que no forcemos el texto para justificar nuestras agendas. Un mensaje es bíblico cuando se sujeta a lo que la Biblia ya dice. ¿Qué quiero decir? Necesitamos elaborar otras metodologías, porque el punto no es dar discursos, el punto es hacer discípulos de Jesús que crezcan conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor les bendiga un montón. Vamos con todo, vamos que se puede. Chao.